Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al noticiero estelar de 24 horas. 100.000 uniformados garantizarán la seguridad en la próxima consulta popular. Además, un operativo en las Islas Galápagos interceptó embarcaciones con armas de guerra. Con este tema iniciamos. Duro golpe en alta mar. 2 embarcaciones fueron interceptadas con armamento de guerra y cerca de 13.000 galones de combustible. La operación, que dejó 50 detenidos, contó con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos y la coordinación de la Policía y la Armada del Ecuador. El hallazgo confirma lo que las autoridades ya advierten. Galápagos se ha convertido en un corredor logístico del crimen organizado internacional. En sus aguas, 2 embarcaciones, Rosa Isabel y Siempre Nelly, fueron interceptadas por el bloque de seguridad cuando transportaban armamento de guerra y combustible en cantidades industriales. El operativo, ejecutado con apoyo de inteligencia estadounidense y vigilancia satelital, permitió además recuperar 8 bultos con armas flotando en el mar, incautar cerca de 3.000 galones de combustible y capturar a 50 tripulantes que no contaban con matrícula ni documentación válida. La Rosa Isabel navegaba con 27 tripulantes sin capitán registrado, mientras que la Siempre Nelly llevaba 23 personas y tanques de combustible, sin justificación alguna. Las fuerzas del orden determinaron que el cargamento estaba destinado a redes de narcotráfico, minería ilegal y estructuras armadas que operan dentro y fuera de Ecuador. De acuerdo con los mandos militares, se trata de un arsenal de guerra compuesto por fusiles de asalto, cargadores, municiones y piezas de largo alcance, similares a los decomisos en recientes operativos vinculados al tráfico internacional de armas. El Pacífico ecuatoriano se ha convertido en la nueva autopista del crimen, donde confluyen rutas de droga, armas y combustible para sostener economías ilícitas que financian la violencia en territorio nacional. Catalina García, Teleamazonas. Y otro tema sobre seguridad: la presencia policial y militar se refuerza en Guayaquil y Durán, dos de las ciudades más violentas del país y que concentran casi el 50% de los asesinatos nacionales. Joana Ramos nos tiene detalles. Joana, cuéntanos de qué se trata. Gracias, ¿qué tal? Guayaquil Tregua Cero es el nombre del operativo policial y militar que el gobierno ejecuta desde este fin de semana en Guayaquil y Durán. La intervención militar está a cargo de 7.000 uniformados que llegaron por tierra y aire. Y la disposición del bloque de seguridad es reforzar la presencia de la autoridad en estas 2 ciudades, las más violentas del país y la región. Y no es cuestión de percepción, las cifras lo confirman. Entre enero y agosto de 2025, Guayas registró 3.000 asesinatos, el 47% de todas las muertes ocurridas en el país en este periodo. En Guayaquil no ha habido un solo día sin al menos un homicidio en los primeros 8 meses de este año. En el cantón se concentra el 29% de los asesinatos a escala nacional, siendo las parroquias de Pascuales, Tarqui y Jimena las más violentas. El bloque de seguridad destinó al menos 5.000 uniformados que estarán acompañados de equipos tácticos y unidades especializadas de inteligencia. Mientras que Durán, a pocos metros de Guayaquil, tendrá 3.000 militares. La ciudad, con más de 300.000 habitantes, es azotada por extorsiones, secuestros y asesinatos. Los asentamientos irregulares que proliferan en la ciudad se han convertido en centros de operaciones, desde donde operan bandas delictivas, según las autoridades. El punto más crítico en este cantón es Fincas Delia. El asentamiento irregular nació hace 15 años y carece de todos los servicios básicos. Solo en lo que va de este año, Durán ha sido intervenida en más de 5 ocasiones. El gobierno informó que las tareas se intensificarán hasta el 9 de noviembre, con opción a extenderse de esta fecha. Alias El Tunco, señalado como nexo del cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador y con vínculos con el narcotráfico en Manabí, está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. Las autoridades lo consideran uno de los responsables de la ola de violencia en esa provincia.
Un traslado que evidencia el nivel de peligrosidad. La tarde de este domingo, Simón Agapo Marmolejo Zambrano, alias Tunco, llegó a Guayaquil a bordo de un helicóptero de la aeropolicial, escoltado por fuerte contingente policial y militar. Desde la pista, una caravana blindada lo condujo hasta el Centro de Privación de Libertad, La Roca, donde ingresó como objetivo de alto valor, bajo régimen de máxima seguridad. El Tunco es señalado por agentes de inteligencia como responsable de gran parte de la violencia que golpea a Manabí. El ministro del Interior afirmó que Tunco manejaba todas las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador. Investigaciones de la DINASED indican que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la agrupación delictiva Los Choneros. Durante años operó en las galleras de Puerto Viejo, donde imponía su autoridad, supervisaba peleas y mantenía la lealtad de hombres armados. Su fama se sostenía por la intimidación. Su captura ocurrió la madrugada del pasado jueves en la gallera La Catedral en Puerto Viejo. Según el parte policial, el Tunco disparó contra Brian Alejandro Mera Chávez, un hombre con antecedentes penales, cuando intentó escapar. Policía Nacional lo interceptó en la vía Rocafuerte, portando su pistola cargada con municiones. La caída del objetivo de alto valor tiene un precedente familiar. En julio de este año, su hermano Carlos Alberto Marmolejo Zambrano fue aprehendido en Puerto Viejo junto a otros 2 hombres por tenencia y porte ilegal de armas y municiones. Durante ese operativo, la policía incautó un arsenal que incluía pistolas, fusiles, granadas de gas, municiones de distintos calibres. 2 días después de la captura del Tunco, en Rocafuerte se registró una masacre que dejó 9 personas asesinadas y 5 heridas. Un hecho que refuerza la preocupación por el nivel de violencia que domina la zona y la influencia de grupos criminales vinculados a las redes del Tunco. Catalina García, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa encabezó la ceremonia de conmemoración por los 105 años de creación de la aviación nacional. Durante el acto agradeció a los uniformados por defender la democracia durante el paro indígena. Con un despliegue de aeronaves de combate, de entrenamiento y de transporte de los escuadrones Arpías, Halcones, Linces y Cóndor sobrevolando el cielo quiteño, arrancó el evento de conmemoración por los 105 años de creación de la aviación nacional y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El presidente Daniel Noboa encabezó el acto castrense. Allí se refirió al paro indígena y agradeció el trabajo realizado particularmente por la Fuerza Aérea durante los más de 30 días de movilizaciones. Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz. Su compromiso con el Ecuador fue más fuerte que cualquier agresión. Gracias por defender la democracia. Quienes intenten desestabilizar al país no tendrán tregua. Reconoció la labor de todas las Fuerzas Armadas en medio de una intensa ola de violencia que azota al país. El país se siente protegido y no se detiene. Gracias al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Armadas que enfrentan la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que impiden día a día que los delincuentes se apoderen de nuestro territorio, que recuperan zonas que antes estaban bajo control de las bandas criminales. Todavía hay mucho por hacer, pero estoy convencido que vamos en el camino correcto. Frente a ello, el comandante de la Fuerza Aérea señaló que están conscientes de las nuevas amenazas que vive el Ecuador y explicó que están buscando recuperar su capacidad operativa. Enfrentamos un escenario distinto. El narcoterrorismo, el crimen organizado buscan desestabilizar a nuestro país. Estamos recuperando nuestra capacidad operativa, incorporando nuevas aeronaves y tecnologías avanzadas. El acto culminó con el desfile de honor de los cadetes y alumnos de las escuelas de formación de la Fuerza Aérea. Belén Merizalde, Teleamazonas. El juez de la Corte Nacional de Justicia, investigado por pedir favores sexuales a una exfuncionaria de su despacho, ha regresado a sus funciones luego de cumplir 90 días de suspensión. Curiosamente, el sumario en la judicatura no prospera, mientras en paralelo el caso se investiga en Fiscalía. Lo que era un secreto a voces por los pasillos de la Corte Nacional de Justicia trascendió el pasado 2 de julio, cuando la joven, a quien llamaremos solo Adriana, rompió el silencio con su carta de renuncia en la que detalló las razones.
Mi decisión se fundamenta en la situación de acoso sexual a la que he sido sometida por parte de mi jefe inmediato, el doctor David Hacho Chicaiza. Estas conductas han afectado gravemente mi integridad física y emocional, generando un ambiente de trabajo hostil. Y sí, apunta al juez nacional de la Sala Civil, David Hacho. La gravedad de la denuncia para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, no fue más que un malentendido, y así lo dijo en una entrevista con Carlos Vera. Entiendo que fue un malentendido de una ex colaboradora del juzgador, tanto así que había retirado, no hubo una denuncia, hubo una renuncia en la que se mencionaba un supuesto acoso. En todos los procesos, cuando hay una denuncia, el Consejo de la Judicatura actúa. No obstante, en la Corte Nacional circula una carta de renuncia distinta a la avalada por la joven. No tiene fecha. Y esto nos lleva a la comparecencia de Adriana ante el Consejo de la Judicatura, en el contexto del sumario administrativo contra el Alto Juez Nacional. Con lujo de detalles cuenta los episodios de acoso sistemático de meses de quien fuera su jefe. Me pone una copa de vino enfrente y me pregunta si es que él a mí me gusta. Intenta acercarse hacia mí e intenta besarme. Comenzó el acoso laboral. En diciembre de 2024 me entregó una renuncia que él mismo redactó, en el que se agradece por el don de gentes. Mientras firmaba la renuncia, lloré. Y no es coincidencia. En términos y texto, es la misma carta que David Hacho hizo ingresar en Talento Humano 2 días después de que su asistente renunció denunciando el acoso sexual. Lo cierto es que 15 días después de destaparse este escándalo, la Fiscalía inició la investigación y más tarde el Consejo de la Judicatura le impuso al juez Hacho la medida cautelar de suspensión de 90 días en sus funciones. 90 días que debieron servir para resolver el sumario administrativo en su contra, algo que no ocurre hasta ahora. Para la ex vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, es al menos extraña esta demora. Lo que sí es extraño, porque no se ha actuado de esa manera en el pasado, es que se haga ese levantamiento de la medida de suspensión sin haber resuelto la suspensión, sin haber resuelto la situación de fondo que conllevó a esa medida de suspensión. Irónicamente, el mismo día en que el juez nacional investigado por acoso sexual a su secretaria regresaba al despacho, el Pleno del Consejo de la Judicatura se ufanaba de la destitución de un juez de Chone por acoso sexual. Con rostros sonrientes de orgullo, los vocales hablan de una política firme y permanente de no tolerar actos indebidos ni conductas contrarias a la ética y al servicio público. Por los mismos días, Hacho pidió volver a la Corte y la respuesta llegó de inmediato por parte de José Swing, quien a través de esta comunicación le informa que cumplido el plazo de la suspensión, debe reintegrarse como conjuez. Cuando se suspende a un juez, el proceso sumario no puede realizarse más de los 90 días. Un sumario administrativo puede resolverse en 45 días término sin ningún problema. Pasaron los 90 días y el sumario no ha sido resuelto. Sin una respuesta favorable, solicitamos entrevista con el juez David Hacho, quien de momento se ha librado de una destitución, pues el sumario administrativo en la Judicatura no ha concluido. Le resta enfrentar la investigación que reposa en Fiscalía. Hay audios, mensajes y testimonios. Fausto Yepes, Teleamazonas. Más de 100.000 policías y militares garantizarán la seguridad en el próximo proceso electoral del 16 de noviembre. Por su parte, el ECO 911 estará activo con 5.700 dispositivos que monitorearán sitios estratégicos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaíta, en conjunto con representantes de la Policía, Fuerzas Armadas y el ECU 911, anunciaron el despliegue de seguridad que se realizará en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre. Cumplimos con la activación de la Mesa Nacional de Seguridad. Ahora, a partir de este momento, se instala de manera permanente y en el caso de que fuera necesario, ya sea por una situación de factor climático o de alguna situación grave, nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes. Fuerzas Armadas va a desplegar un contingente de 61.500 efectivos, 57.460 servidores policiales. Vamos a utilizar 8.412 vehículos entre patrulleros, motocicletas, buses, transporte pesado, 3 aeronaves y 41 drones. Allí también participarán más de 3.100 funcionarios a cargo del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Durante, antes y después del día de la consulta popular. 5.700 dispositivos monitorearemos
sitios estratégicos de todo el país. Por otra parte, se detalló el avance de los hitos del calendario electoral, en los que destacan el número de electores y recintos nacionales y en el exterior. 597 personas que accederán a hacer el voto en sus propios domicilios. Son las privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Tendrán acceso a la votación 9.078 personas que lo harán en 20 provincias. Al momento, el CNE ya registra pedidos de personas naturales y jurídicas que desean hacer exit poll el día de las elecciones. Sin embargo, aún se analiza si cumplen o no los requisitos para participar. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Más noticias, amigos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol busca ayuda de la Interpol para investigar las denuncias sobre amaños en partidos a través de apuestas deportivas. Mientras la Asociación de Futbolistas del Ecuador pide indagar a dirigentes de la Liga Pro sobre ese tema. Esto viene a ser un show. ¿Por qué? Porque esto se salió de las manos. Así reaccionó Carlos Tenorio, hoy presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, ante las sanciones impuestas por la Liga Pro, que involucra a 20 jugadores de la Serie B, quienes habrían participado en amaños de partidos de fútbol mediante apuestas deportivas. Como no tiene salida, te están presionando, y no te presiona el jugador, te presiona el fútbol ecuatoriano. Sacas una lista de 20 jugadores, pero ahí yo no veo jugadores de fútbol de primera división. Como son nombres que no son impactantes, entonces, no, vendemos esta cortina de humo al público. Por eso hoy es crítico y le pide la intervención de las instituciones del Estado pertinentes para que también se investigue a dirigentes de la Liga Pro, quienes por años parecen haber desconocido de este tema. El problema aquí son los dirigentes que hace mucho tiempo han venido haciendo lo que se les venga en gana, porque nadie llega al jugador si no llegas bajo la línea de un dirigente, de un organizador de fútbol. Parte de esta entrevista y junto con el exfutbolista se encontraba Julio Ayoví, quien actualmente milita en el Vargas Torres de la Serie B y se encuentra en la lista de los sancionados por la Liga Pro. El futbolista niega las acusaciones hechas por la entidad. Ningún certificado que notifique que he tenido algún ingreso exabrupto de lo acostumbrado, ni nada de registro de este tipo de investigaciones, que es lo normal que se debería hacer antes de emitir un comunicado o una sentencia. El mismo que hoy se pide se revierte y se buscan los reparos del caso, pues desde el gremio se asegura que incluso los informes emitidos por la Dirección de Integridad y Antipiratería se habrían realizado investigaciones con base en una alerta social y un manual de integridad de la FIFA desactualizado. Las reacciones se dan en medio de una de las peores crisis del fútbol ecuatoriano y a su vez que la Federación Ecuatoriana de Fútbol busca tipificar el amaño de partidos como un delito en el COIP, como también la ayuda de la Interpol en estas investigaciones. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y atentos, a partir de este lunes, 4.000 conductores de taxis, tricimotos y transporte comercial mixto que no lograron acceder a las compensaciones por la reducción del subsidio a las gasolinas pueden registrarse. El trámite se lo realiza presencialmente en el Ministerio de Infraestructura y Transporte o en línea. Así lucieron las oficinas del Ministerio de Infraestructura y Transporte este lunes. 4.000 conductores de taxis, tricimotos y transporte comercial mixto que no lograron registrarse en junio de 2024 para recibir las compensaciones por la reducción del subsidio al combustible extra y Ecopaís tienen nuevamente la oportunidad de hacer el trámite desde este 27 de octubre. Y para completar los que no se han podido registrar todavía en comercial y en transporte urbano. Esta nueva apertura del registro, según Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, se da tras conversaciones con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en las que el sector expuso las dificultades que tuvo para inscribirse en el primer registro hace un año. Estaban siendo espectadores de estos beneficios de compensación por la dificultad de acceder a la página. Esa es la dificultad que tenían los taxis, las tricimotos, es en el tema de la matriculación, la información de la matriculación que es responsabilidad de los GATS. Ahora los transportistas que deseen hacer su trámite de manera presencial pueden acercarse a la oficina matriz del Ministerio de Infraestructura y Transporte en Quito. Sí está bueno, sí están atendiendo bien. ¿Más o menos cuánto se demoró realizando este trámite? Ni 5 minutos enseguida.
Adicionalmente, existen los instructivos en la página web. El registro lo que le pide es que creen un usuario con un correo electrónico, un código que le va a llegar al celular, meten la placa y un certificado bancario. El sitio web del ministerio es registro.mit.gov.es. La compensación a la que accederán los transportistas consiste en una transferencia monetaria mensual. Llegamos a unos montos de compensación: 156 galones en lo que es taxis, 145 en lo que es carga liviana y mixta y 90 en lo que es tricimotos. Al momento, 70.000 personas se benefician de esta compensación y hasta la fecha se han desembolsado $32 millones para ese fin. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La posibilidad de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no sea un prestador de salud, sino únicamente garantice el sistema de pensiones, abre el debate en el país. Para analistas se deben considerar estudios jurídicos y económicos previo a cualquier reforma. Restarle atribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar su solvencia y responder al sistema de pensiones a largo plazo es un tema que puso sobre la mesa el presidente de la República, Daniel Noboa, con miras al nuevo texto constitucional, en el que se podría trabajar de aprobarse una asamblea constituyente, que el IES ya no sea un prestador de salud y sus usuarios pasen al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasaría con toda la infraestructura que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Al haciendo unidades médicas, me refiero inclusive a las deudas que tiene el Estado con el seguro de salud individual y familiar. Declaraciones que preocupan, pues deben estar respaldadas por estudios de impacto jurídico y financiero, pues el IES no solo responde a un seguro de salud individual y familiar, administra en total 4 seguros. El seguro de riesgos del trabajo, el régimen especial del seguro social campesino, adicionalmente la cesantía, el seguro de desempleo y también en el caso de los fondos de reserva cuando los trabajadores deciden acumularlos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo sería el mecanismo en el caso de las unidades médicas? Porque al final del día estos se tratan de activos del seguro de salud individual y familiar. Para José Ortiz, presidente del Frente de Defensa del IES, es preocupante cómo malas decisiones con extensiones de salud sin pagos adicionales llevaron a desfinanciar un seguro que nació en 1936. Y se da prestaciones a quienes no tienen derecho, a quienes no cotizan, a quienes no financian el seguro. Desde el año 2010 nos ponen a las cónyuges y a los hijos menores de 18 años de edad. Ahí está lo que el señor presidente tiene que rectificar, pues. Por lo que apunta a que se debería optar por una reingeniería del seguro. En junio de este año, el IES alcanzó la cifra más alta en número de afiliados con 3,8 millones de personas, pero el total de beneficiarios del sistema de salud casi se duplica, pues llega a 7,1 millones, con 16 millones de atenciones médicas. Daniela Valencia, Teleamazonas. Durante el feriado por difuntos e Independencia de Cuenca se proyecta un consumo turístico superior a $60 millones. Al momento no se plantea ampliarlo, pero el IVA bajará al 8%. Después del feriado de octubre en el que Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha ni siquiera alcanzaron un 5% de ocupación por el paro de la CONAIE, noviembre inicia con un asueto nacional de 4 días por Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. El gobierno busca impulsar a estas zonas. En focalizar una campaña de promoción principalmente para las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, Cayambe. Las anteriores semanas ya se entregaron el incentivo Bono Emprende. El día de mañana ya se va a empezar a promocionar la campaña Date una vuelta, que lo que busca es que la gente de Quito y de las inmediaciones pueda movilizarse a las provincias de Imbabura y Carchi. Según el subsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística, Carlos Tapia, este feriado suele registrar un alto flujo de turismo interno que se buscará potenciar desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Por ejemplo, la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes o las actividades turísticas. El incentivo en estas zonas
campañas va a ser de la reducción del IVA del 8 al 8%. Se va a anunciar próximamente la reducción del IVA en feriado. El IVA siempre se aplica a escala nacional porque aplica a todas las actividades turísticas formales. Estimamos que el consumo turístico sea superior al del año pasado, así que esperamos que podamos superar más o menos las cifras de 60, 70 millones de dólares de consumo turístico. Ciudadanos en las provincias afectadas proponen que, además de campañas para promover visitas, el gobierno amplíe el feriado un día más. El momento aún no se está discutiendo sobre la ampliación del feriado, pero lo que sí es importante es que las campañas de reactivación que vamos a generar no van a estar exclusivamente enfocadas al tema del feriado. El objetivo de las campañas será que la ciudadanía visite la Sierra Norte no solo en feriados, sino también durante los fines de semana. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y gran alerta generó la tarde de este lunes un incendio estructural en una fábrica de lácteos que funciona en el Parque Industrial de Cuenca. A través de las cámaras de seguridad del ECO 911 se pudo observar una densa columna de humo saliendo de la parte superior del edificio afectado, mientras las unidades de socorro trabajaban para controlar las llamas. Una hora después se logró controlar el flagelo, no se registraron personas afectadas. Ahora las autoridades evalúan los daños y verifican además posibles riesgos.